Bienvenidos nuevamente. En esta clase vamos a desarrollar el tema de riesgo eléctrico en el sector minero, uno de los temas que en lo particular me gusta mucho. Entonces le invito a que lo disfruten tanto como yo en el desarrollo de esta clase. ¿Qué es la seguridad eléctrica? La seguridad eléctrica es una práctica de los trabajadores que están expuestos a manipular y mantener equipos eléctricos. Son pautas que se siguen para mitigar los riesgos eléctricos y así poder prevenir sus efectos peligrosos en caso de un accidente. La imposibilidad de cumplir con la seguridad eléctrica puede provocar ciertos accidentes, cuasi accidentes o incluso muertes. Conceptos generales. Vamos a desarrollar unos conceptos generales que es importante que en caso de que haya colegas que no lo hayan leído o todavía no hayan hecho una capacitación de riesgos eléctricos en general. Uno de los riesgos laborales a tener en cuenta es el riesgo eléctrico. Para mí es uno de los más importantes, el riesgo eléctrico. Que se refiere a la posibilidad de que el cuerpo humano quede expuesto a corriente eléctrica y pueda poner en peligro la integridad humana. Es el riesgo originado por el contacto directo o indirecto con la corriente eléctrica. Los daños pueden ser de índole personal o físico, como también materiales o interrupciones de los procesos. La gravedad de las consecuencias dependerán del grado de intensidad y tiempo de exposición que se tiene a esa energía. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y las cargas eléctricas negativas de los cuerpos físicos. Influye a través de los conductores, y esos conductores incluyen lo que son los metales, el suelo, el cuerpo humano y el agua. La electricidad debe tener un circuito completo o una trayectoria para fluir, así como podemos observar en la imagen de la diapositiva. Se manifiesta como una diferencia de potencial entre dos puntos de dicha materia. El sistema eléctrico. El sistema eléctrico es el conjunto de circuitos y máquinas que interactúan entre sí para obtener un resultado. El circuito eléctrico es el conjunto de elementos que sirven para generar, transmitir, transformar y difundir la energía eléctrica y que cuenta con dispositivos para su conexión o desconexión del servicio. Máquinas eléctricas es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en otra energía, o bien en una energía eléctrica, pero con una presentación distinta, pasando esta energía por una etapa de almacenamiento en un campo magnético. Se clasifican en tres grupos: los generadores, los motores y los transformadores. Conductores eléctricos. Los conductores eléctricos son los generados de cobre o aluminio que cumplen la función de transportar energía eléctrica de un punto a otro. El empalme es una conexión de dos o más conductores eléctricos para asegurar la continuidad del circuito. Y el circuito energizado es el circuito conectado y con tensión eléctrica. El sistema de puesta a tierra, que es un mecanismo de seguridad que forma parte de las instalaciones, formado por un conjunto de elementos
particularmente de conductores eléctricos como ser captores, cables, barras, borneras, elementos de fijación, electrodos dispersores, entre otros, los cuales son capaces en su totalidad o parcial de derivar corrientes de fallas, sería exceso, originada por una causa atmosférica, como ser los rayos o descargas eléctricas, en este caso, o de origen industrial, que son los defectos de aislaciones en equipos o instalaciones que pueden poner en serio riesgo la salud del trabajador. Hay una resolución, que es la resolución 900 del año 2015, donde establece un protocolo de medición de puesta a tierra. Este protocolo se realiza de manera anual, una vez al año, por personal electricista matriculado o ingeniero electricista. Bueno, disculpen, fue un error de la diapositiva. Continuamos. La media tensión para distribuir la electricidad y la baja tensión, que es para consumir la electricidad. En muy baja tensión, corresponde a las tensiones hasta 50 voltios, en corriente continua o iguales. En baja tensión corresponde a tensiones por encima de los 50 voltios y hasta 1000 voltios. En media tensión corresponde a tensiones por encima de 1000 voltios y hasta 33.000 voltios, inclusive. Y alta tensión corresponde a tensiones por encima de los 33.000 voltios. Trabajos con tensión, el cual hace referencia, cuando el trabajador entra en contacto con elementos en tensión o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo o con las herramientas, equipos o materiales que se manipulan. Se define tres métodos. A contacto, que es usado en instalaciones de baja tensión y media tensión, que consiste en separar al operario de la parte con tensión y de tierra con elementos y herramientas aislados. A distancia, consiste en la aplicación de técnicas, elementos y disposiciones de seguridad tendiente a alejar los puntos con tensión del operario. Y a potencial, usado para líneas de transmisión de más de 33 kilovoltios. Estos son los tres métodos: a contactos, a distancia y a potencial. Los trabajos sin tensión. Los trabajos sin tensión son trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de haber tomado todas las medidas necesarias para mantener las instalaciones sin tensión. Acá podemos observar la distancia de seguridad, que es para prevenir descargas, no me sale la palabra, como que ya estoy hablando mucho y se me traban todas las palabras, que es para prevenir descargas disyuntivas, en trabajos efectuados en la proximidad de parte no aislada de instalaciones eléctricas en servicios. La separación mínimas medidas entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario. Por ejemplo, acá podemos ver el nivel de tensión de 0 a 50 voltios, la distancia mínima es ninguna. Por ejemplo, en más de 50 voltios y hasta 1000 kilovoltios, 0,80 metros y así sucesivamente. Hay tres tipos de accidentes eléctricos. Tenemos los contactos directos, que es cuando una persona entra en contacto con elementos conductores desnudos o no aislados. Pueden producir alteraciones en el cuerpo, como ser fibrilación ventricular, paros cardíacos, asfixias, paro respiratorio, tetanización muscular, que es el movimiento incontrolado de los músculos. En segundo lugar, tenemos los contactos indirectos,
que se produce cuando el cuerpo entra en contacto con aparatos e instalaciones que no se encuentran debidamente aislados. Puede ser el caso de choques, infiltraciones de agua u otros líquidos conductores. Y en tercer lugar tenemos el arco eléctrico, que es un salto, chispas o descargas eléctricas a través del aire por diferencia de potencia entre dos electrodos en el seno de una atmósfera gaseosa. Las medidas preventivas y generales que podemos aplicar en los riesgos eléctricos: se deben utilizar cables y enchufes con tomatierra. No se debe manipular instalaciones ni equipos eléctricos. No se deben realizar reparaciones provisorias ni manipular las instalaciones. Todos los arreglos o instalaciones eléctricas lo debe realizar una persona capacitada, ¿sí?, y matriculada. Esto quiere decir un profesional eléctrico, no cualquier profesional, tiene que ser un profesional eléctrico o ingenieros eléctricos que se encuentran debidamente capacitados y matriculados. También tenemos el aislamiento de energía. En este caso deben estar autorizados por la empresa para realizar las tareas que requieran aislamiento y se debe identificar todas las fuentes de energía y su método de aislamiento. Cada interviniente debe colocar su candado asegurando el bloqueo. También se debe verificar la nuevamente me vuelvo a trabar con una palabra. Desenergización, ahí me salió. Y ausencia de energía residual, ¿sí? Estos son algunas de las medidas preventivas generales que debemos tener en cuenta al momento de que se deba realizar estos tipos de trabajo con riesgos eléctricos. Es necesario, ¿sí?, tener consideraciones generales en seguridad y salud en el trabajo. En primer lugar, se deben tomar las previsiones necesarias cuando el trabajo se realice en ambientes conductores, ¿sí?, tales como agua, humedad y atmósferas inflamables. Toda intervención en sistemas eléctricos deben ser realizados solo por personal calificado y autorizado, ¿sí? Esto hace referencia a lo que mencioné en la diapositiva anterior. Lo debe realizar una persona electricista que se encuentre correctamente capacitado, formado, entrenado y matriculado. Diferenciando si serán trabajos en alta, media o baja tensión. El nivel de conocimiento debe ser mayor. Uso obligatorio de equipos reveladores de tensión. Se deben usar las últimas versiones de los planos del circuito a intervenir, ya sea alta tensión, media tensión o en baja tensión. Por eso es muy importante tener los planos del circuito eléctrico o de las instalaciones eléctricas, como lo quieran llamar, actualizados. Y todo trabajo de mantenimiento deben ser realizados con el circuito eléctrico sin tensión, salvo algunas actividades que se realizarán con circuitos con tensión, pero se deben tomar todas las precauciones necesarias, ¿sí?, para realizar trabajos con tensión. También se deben aplicar durante el trabajo el procedimiento de uso del sistema de bloqueo de energías, aterrar adecuadamente el circuito donde se realizará el mantenimiento o el trabajo que se va a realizar. Se debe mantener una distancia de seguridad adecuada hacia el circuito, que es la línea con tensión. Energizados. Deben estar correctamente señalizados la zona de trabajo. El torque de ajuste de las conexiones y terminales deben ser verificados cuidadosamente. Y al final del trabajo se debe etiquetar todas las modificaciones realizadas en los circuitos eléctricos y actualizar los planos. Realizar el orden y limpieza del lugar del trabajo eliminando los desperdicios sólidos tales como cables, cintas, chatarra, entre otros. Bueno, estos son las condiciones generales que se debe tener en cuenta.
Trabajos y maniobras en instalaciones de baja tensión. Antes de iniciar todo trabajo en baja tensión, se procederá a identificar el conductor o instalación sobre lo que se debe trabajar. Todas instalaciones serán consideradas bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal efecto. También no se emplearán escaleras metálicas, metros, aceiteras y otros elementos de material conductores en instalaciones con tensión. Y siempre que sea posible, se deberá dejarse sin tensión la parte de las instalaciones sobre la que se va a trabajar. Reposición de la tensión, ¿sí? La reposición de la tensión se realiza cuando se finaliza la intervención o la tarea que se realizó. Este proceso comprenderá la retirada de las protecciones adicionales y de la señalización que se utilizaron, límites de la zona de trabajo, retirada de la puesta a tierra y en cortocircuitos, el desbloqueo y la retirada de las señalizaciones de los dispositivos de corte y por último el cierre de los circuitos para reponer la tensión. Trabajos y maniobras en instalaciones de media tensión y alta tensión. Todos los trabajos o maniobras en media tensión o alta tensión deberán estar expresamente autorizados por el personal del trabajo. Este dará las instrucciones referentes a disposiciones de seguridad y las formas operativas. En las instalaciones de media tensión o alta tensión, siempre es considerada como estando con tensión, hasta tanto se compruebe lo contrario. Y cada equipo de trabajo deberá contar con el material de seguridad necesario para el tipo de tarea a efectuar. Todos los equipos de salvataje y un botiquín de primeros, todos los equipos de salvamentos y un botiquín de primeros auxilios para el caso de un accidente. En las canalizaciones subterráneas, que son los medios que se utilizan en las instalaciones eléctricas para proteger a los conductores de deterioros mecánicos y cualquier otro daño derivados de agentes externos. En este caso, sí, todos los trabajos deben cumplir con las disposiciones a trabajos y maniobras, tantos en baja, media y alta tensión, según el nivel de tensión de las instalaciones. Para interrumpir la continuidad del circuito, se debe colocar un puente conductor a tierra en el lugar de corte y la persona que realice, o sea, la persona que ejecute el trabajo, estará perfectamente aisladas. En lo que son, sería en las aperturas de zanjas o excavaciones para reparación de cables subterráneas, se deben colocar las barreras y obstáculos, como así también las señalizaciones correspondientes. En previsión de atmósferas peligrosas, en este caso cuando no se puedan ventilar desde el exterior o en caso de un riesgo de incendio en las instalaciones, el operario que deba entrar en ella debe llevar consigo los elementos de protección personal, como ser la máscara protectora y cinturón de seguridad con cable de vida que sujetará al trabajador desde el exterior, ¿sí? En este caso sería un rescate. Y en las redes generales de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas se suspenderá el trabajo al probar las líneas y en caso de tormenta. Esto hace referencia a lo que es canalización subterránea. Las 5 reglas de oro para trabajos con electricidad. Es un procedimiento para realizar trabajos eléctricos sin tensión. Se trata de un protocolo muy reconocido en el sector de la electricidad que ayuda a minimizar el riesgo eléctrico, ¿sí? Comprende de 5 etapas
y lo vamos a poder visualizar en un video donde explica ¿sí? cada uno de las reglas de oro. Las 5 reglas de oro para trabajos eléctricos. Cuando necesites intervenir o trabajar en un circuito eléctrico, gabinete de energía, generador, planta eléctrica o subestación, recuerda que se debe trabajar sin tensión y aplicar las 5 reglas de oro. ¿Qué son? Las 5 reglas de oro son las condiciones mínimas de seguridad que se deben tener presentes antes de y durante cualquier maniobra que se realice en un circuito eléctrico desenergizado. ¿Por qué practicarlas? Porque pueden salvar tu vida, la de tus compañeros y la de tus usuarios. Omitir alguna de ellas puede ser catastrófico. Aplicar las reglas de oro nos permite realizar trabajos eléctricos con seguridad. ¿Cuáles son esas reglas de oro? Repasémoslas. Regla número 1. Corte de las fuentes. Realiza un corte efectivo de todas las fuentes de alimentación de energía o desenergiza o suspende el fluido eléctrico antes de intervenir un circuito, un equipo, un tablero o un sistema eléctrico. Regla número 2. Bloqueo o condenación. Previene cualquier posible realimentación o energización por parte de terceros, enclavamiento o bloqueo de los aparatos de cortes. Realiza la condenación y bloqueo del sistema, equipo o circuito a intervenir. Recuerda que se debe instalar un candado y tarjeta por persona. Regla número 3. Verifica. Después de desenergizar y bloquear la fuente de energía, verifica la ausencia de tensión. Es necesario verificar el buen funcionamiento del detector de ausencia de tensión antes de su uso. Realiza una prueba con tensión que te permita verificar el buen funcionamiento del equipo. Recuerda utilizar los elementos de protección EPP específicos para esta labor, EPP dieléctricos y protección ignífuga. Recuerda que el destornillador tester no es un elemento certificado y avalado para realizar la verificación de ausencia de tensión. Regla número 4. Cortocircuita y lleva a tierra. Poner a tierra y en un cortocircuito. Instala los sistemas puesta a tierra portátiles, realizando un encerramiento. Verifica el estado de las tierras portátiles, garantizando que soporten las corrientes mínimas de falla según la tensión del sistema. Utiliza sistemas puesta a tierra certificadas y garantiza la utilización de electrodos copper weld, cobre o cobrizadas. Señaliza o demarca con cintas, conos, mallas o equipos visibles la ubicación del electrodo. Regla número 5. Señaliza. Señaliza y delimita la zona de trabajo. Identifica los lugares en los que se encuentran tableros, circuitos, equipos y líneas eléctricas. En caso de trabajar cerca de las líneas energizadas, mantente a una distancia de seguridad de acuerdo con el nivel de tensión de la línea o el circuito. Señaliza con cintas, conos, delineadores o barreras la zona o área donde vas a intervenir. Hasta que no se hayan completado las 5 reglas, no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión y se considerará energizada la parte de la instalación afectada. Para hacer la devolución de las 5 reglas de oro, se procederá con el retiro de los sistemas puesta a tierra, continuando con el retiro de bloqueo, etiquetado y la puesta en servicio del circuito. Por último, se realiza el retiro de la señalización. Aplica las recomendaciones, así evitarás accidentes e incidentes y pérdidas por los efectos de la electricidad. Las 5
Bueno, continuamos con el aislamiento y bloqueo de energía. El aislamiento es el acto de aislar o cortar el flujo de potencia o energía de un equipo, máquina, sistema o proceso, apagando interruptores. Algunos dispositivos utilizados para el aislamiento son interruptores, válvulas de cierre, bridas y placas ciegas. El bloqueo es el acto que se realiza después del aislamiento, que consiste en colocar uno o más dispositivos físicos o barreras físicas de tal manera que sea imposible volver a activar un interruptor. Algunos dispositivos de bloqueos son las cerraduras de abrazaderas, cerraduras de cadena, cerraduras de tapas de válvulas, cajas, barras fijas, cerraduras y cerraduras de cables, entre otros. El etiquetado, que es la acción posterior al bloqueo, que consiste en señalizar a través de la colocación de una tarjeta especial, ¿sí?, que es en los puntos de bloqueo, a fin de advertir a otros que el equipo o máquina está así siendo intervenido o inspeccionado. Acá en la diapositiva podemos observar, ¿sí?, ejemplos de una etiqueta. En la realización de trabajos y manipulaciones de equipos eléctricos, se deben seguir lo que es una serie de medidas para obtener el adecuado aislamiento. Aislamiento, bloqueo y rotulación del equipo o instalación eléctrica. Ahora sí, vamos a volver a ver un video explicativo que está muy bueno para poder entender mejor el tema de aislamiento, bloqueo y etiquetado. Aislamiento y bloqueo. ¿Qué es la energía? Es la propiedad que tienen los cuerpos de generar algún tipo de actividad, fuerza o movimiento. ¿Qué tipos de energía existen? Existen muchos tipos de energía, como la eléctrica, química, térmica, cinética, entre muchas otras. ¿Qué es el aislamiento? Es la acción de dejar sin energía a un equipo o instalación, para impedir el paso o contacto de la energía con las personas. ¿Qué es el bloqueo? Es la acción de asegurar el aislamiento de la fuente de energía, mediante el uso de candados de bloqueo para impedir su activación inesperada. ¿Qué etapas tiene el aislamiento y bloqueo? Primero, se aísla de energía el equipo o instalación, y se bloquean con candados los puntos de aislamiento. Luego, se colocan las llaves de los candados en la caja de bloqueo. Y se cierra con candado el pestillo principal. Finalmente, el resto de trabajadores involucrados bloquean la caja de bloqueo con sus respectivos candados. Con las fuentes de energía aisladas y bloqueadas, estamos listos para trabajar de manera segura. Como hemos observado, la gestión del aislamiento presenta riesgos que pueden ser prevenidos con medidas de control y prácticas seguras de trabajo que debemos aplicar obligatoriamente. Ahora, continuaremos con la capacitación práctica. Aislamiento y bloqueo.
Bueno, como pudimos ver en el video, ¿sí? Es un video que lo puse porque me pareció muy completo y bien explicado, ¿sí? El proceso de bloqueo, aislamiento y etiquetado. En caso sí de que el aislamiento de energía contemple un solo punto, en este caso no es necesario el uso de la caja de bloqueo y todos los involucrados sí podrán colocar sus respectivos candados y tarjeta en el mismo punto de bloqueo. Una vez que se finaliza el trabajo, el supervisor sí responsable de los trabajadores deberá coordinar con el líder, ¿sí? Con el responsable de aislamiento de energía, el desbloqueo de todos los equipos, del equipo máquina, sistema o proceso, previamente a la verificación de ausencia de personas y condiciones de riesgo. La protección de las personas contra contactos directos se da a través de la protección por alejamiento. Se alejan, en este caso se alejan las partes activas de todas las instalaciones a distancia suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentren o circulen para evitar un contacto fortuito. La protección por aislamiento. Las partes activas, ¿sí? De las instalaciones estarán recubiertas con aislamientos apropiada que conserve su propiedad durante su vida útil y que limite la corriente de contacto a un valor inicuo. Y por último, sí, la protección por medio de obstáculos. En esta protección que se da por medio de obstáculos, se interpondrán elementos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de las instalaciones. Hace referencia a la eficacia de los obstáculos que se deberá estar asegurada por su naturaleza, su extinción o su disposición. Protección contra riesgo de contactos indirectos, que es para proteger a las personas contra riesgo de contacto con masas puestas accidentalmente bajo tensión. Puesta a tierra de las masas, ¿sí? Las masas deberán estar unidas eléctricamente a una toma a tierra o a un conjunto de tomas a tierras interconectadas. El circuito de puesta a tierra deberá ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia apropiada. Los valores de la resistencia de las puestas a tierra de las masas deberán estar de acuerdo con el umbral de tensión de seguridad y los dispositivos de cortes elegidos, de modo de evitar llevar o mantener las masas o un potencial peligro en relación a la tierra o a otra masa vecina. Vamos a hacer mención a la gestión o al servicio de profesional de higiene y seguridad en sistemas eléctricos. En primer lugar, debe coordinar adecuadamente con el supervisor la ejecución de las actividades cerca del sistema eléctrico. Deben inspeccionar equipos y las herramientas que se van a utilizar. También se debe verificar la ausencia de tensión, si esto lo realiza el personal electricista, ¿sí? Capacitado, obviamente. Se debe señalizar correctamente el área donde se van a realizar las actividades. Elaborar adecuadamente el IPER, que es la identificación de peligro y evaluación de riesgo, como así también la elaboración de procedimientos de trabajo seguro para trabajos con electricidad o riesgos eléctricos, como muchos lo llaman, ¿sí? También los permisos de trabajos eléctricos, que incluye riesgo de descargas eléctricas y resultados de análisis de arcos eléctricos también. Se debe verificar que la persona que va a realizar el trabajo sea el que se encuentre capacitado, entrenado y obviamente matriculado en la especialidad. Verificar que el personal
esté utilizando correctamente los elementos de protección personal y verificar si no es verificar, sino capacitar al personal acerca de todos los riesgos y peligros a lo que están expuestos al realizar trabajos con contactos eléctricos. Y para finalizar, los elementos de protección personal para intervenir en trabajo con riesgos eléctricos, como ser el casco dieléctricos, los guantes, botas dieléctricas, banquetas aislantes, camisas y pantalón para seguridad industrial. Y herramientas como detector de ausencia de tensión y pértigas aislante, que es para detectar la ausencia de tensión y maniobras. Bueno, chicos, hemos finalizado con esta hermosa clase. La verdad que disfruté mucho disfruté mucho en dictarle esta clase porque, como le dije al principio, es uno de los temas que me encantan, que son los riesgos eléctricos. Como saben, también preparamos un video explicativo haciendo referencia como un resumen de todo lo que fuimos desarrollando a lo largo de esta clase. Así que le dejo con el video. Bueno, el objetivo de la campaña eléctrica, la que está impulsando la compañía, está enfocada, ¿cierto?, a prevenir incidentes desde el punto de vista eléctrico, incidentes y accidentes desde el punto de vista eléctrico. Lo importante es darle a conocer a las personas los riesgos que se exponen frente al contacto con equipos que están energizados. La energía eléctrica no es visible, no es fácil de detectar. Por lo tanto, la invitación es tomar conocimiento de ello, conocer cuáles son las medidas, ¿cierto?, para detectar, ¿cierto?, la presencia de energía, como son, por un lado, participar en los cursos condicionantes, tanto para el tema de trabajo sin energía como en los cursos Pelototo. Por lo tanto, la invitación es respetar esta normativa. Queremos que lleguen sanos y salvos a su casa. Atención, precaución y cuidado. Finalizado. Un placer haber compartido con ustedes esta clase y nos vemos, ¿sí?, en la próxima clase. Un saludo.